Cuando estaba preparando mis 5 top 10 para las luchas más violentas que quería exponer en WrestleTober aquí en YouTube, la verdad es que yendo temática por temática decidí separar All Elite Wrestling de WWE por dos razones principales. La primera es que la verdad mucha de mis fanbase y muchos de mis seguidores no consumen activamente AEW y sé que están un poco reacios al tema. Por ejemplo, cuando las luchas del año pasado salieron la mayoría de AEW me criticaron mucho al respecto. ¿Me arrepiento? No, las luchas fueron mejores, pero independientemente de eso, pues creo que puede ser complejo a la hora de rankear luchas de una compañía contra la otra. Y el otro detalle es porque si hubiera escogido AEW WWE, este hubiera el top de luchas violentas, probablemente hubiera sido un top de luchas de Mick Foley y luchas de AEW, porque en All Elite Wrestling la violencia, se lleva a otro nivel constantemente. Y la verdad es que me gustaría utilizar esta oportunidad para presentarle a muchísima gente y muchísima audiencia lo que ha sido uno de los puntos diferenciadores más fuertes de AEW desde su concepción, que son la empresa norteamericana mayor más violenta de la historia. ¿Por qué? Porque recordemos que ECW solo era un territorio, técnicamente era una empresa independiente, un territorio, no una empresa mayor, pero AEW sí lo es, tiene un deal de televisión y se presentan de manera semanal en TNT y TBS y aún así han logrado meter a su producto combates visceral y peligrosamente violentos, que vamos a estar discutiendo aquí el día de hoy. De antemano doy el disclaimer de que todas estas 10 luchas son 10 calaveritas de 10, por lo que les advierto, todas son difíciles de ver, todas son muy complejas de ver, así que son solo para la gente de estómago fuerte. Sin más que decir, yo soy JC Servín de Top Rope Wrestling TRW y les doy la bienvenida a este Top 10, las 10 luchas más violentas de la historia de AEW. Número 10, Jon Moxley contra Hangman Adam Page en Revolution 2023. Paréntesis, va a haber muchas luchas que tengan a Hangman Page y a Jon Moxley en ellas, va a haber muchas luchas que sean del año 2023 y va a haber varias luchas que sean de la estipulación Texas Deathmatch, que esencialmente es una versión glorificada y más violenta de una Last Man Standing, donde también hay sumisiones. La Texas Deathmatch es un concepto antiguísimo, tan antiguo como la lucha libre misma, y hoy era la lucha violenta original. Las Texas Deathmatch son algo que se concibió, bueno, en general la Deathmatch es algo que se concibió muchísimo en Japón y en Norteamérica por ahí de hace unos 40, 50, 60 años, y también en México tuvo un auge de popularidad bastante fuerte, sobre todo en épocas del perro aguayo. Este tipo de combate esencialmente se trata de noquear a tu oponente por 10 segundos o de hacerlo rendir. Sin embargo, aquí sí la definición de todo va. Y en Hangman Adam Page contra Jon Moxley es un primer ejemplo brutal de esto, donde se involucran spots con tremendo alambre de púas, sillas, mesas, ladrillos de concreto y otro tipo de objetos contundentes bastante peligrosos como tenedores. Esencialmente la premisa de una lucha de este tipo es que va a ser un baño de sangre y este lo es. Hay muchos combates más brutales que este, lo que parece surreal considerando el tremendo castigo que se llevan ambos luchadores en el combate, en una historia que ve perfectamente el personaje de Hangman Adam Page como este hombre bueno que es brutal y Jon Moxley como este hombre malo que es brutal. Un choque de ideales bastante interesante, presenta a dos personajes que están dispuestos a llegar al siguiente nivel con tal de brutalizarse el uno al otro y simplemente porque se tienen un detesto personal interesante y bastante fuerte. Es una rivalidad que se estuvo construyendo durante varios meses porque todo viene de que Mox lesionó a Hangman en un combate semanal y esto se aprovechó para tener una lucha todavía 7 meses después. El combate es el payoff a una rivalidad intensa y a una serie de varias luchas que algunas gana Moxley, algunas gana Hangman y que sobre todo culminan en una violencia bien justificada y que cuenta una historia tremenda. Es un combate que yo considero 5 estrellas de 5, de hecho está en mi top 100 luchas de todos los tiempos por si gustan ir a ver la reseña que hice del mismo allá. Y también es un combate, como dije anteriormente, le doy 10 calaveritas de 10 porque es bastante incómodo de ver, sobre todo en spots como en el que Jon Moxley le desmadra la cara a Hangman Adam Page con un tenedor y tú puedes ver cómo, para los que no sepan, cuando un luchador sangra, normalmente te pegan en la cabeza y te haces medio pendejo. Toman una navaja chiquita, un bisturí pequeño que se guardan en las cintas, en la boca, en los calcetines, en el pantalón o que las tiene el árbitro y se hacen una pequeña rajadita aquí en la frente que es donde más sangra y donde más cae tu sangre, entonces se ve muy dramático. Sin embargo, tú puedes ver en este tipo de combates como Moxley abre a Hangman a la mala, se dice cuando te abren pues no con una navajita, sino que te cortas la cabeza por la acción a tenedorazos en la frente que le salpican en todo el cuerpo a Mox. Puedes ver cómo sus cuerpos de ambos sufren también de lo que son spots contra alambre de púas y cosas parecidas. Es una lucha bastante brutal, sin embargo no llega tan lejos como las siguientes que vamos a estar viendo, aunque suene bastante surreal para aquellos que ya la vieron.
Número 9, la Stadium Stampede de AEW All In 2023. 2023 se vuelve a ser presente esta vez con una lucha estilo batalla campal en el estadio de Wembley. Un combate en Londres que vio a un medio Frankenteam de babyfaces enfrentarse a un medio Frankenteam de heels. ¿Por qué? Porque esta lucha culminaba varias rivalidades que estaban andando al mismo tiempo entre el Blackpool Combat Club y algunos personajes de stables como los Best Friends y Eddie Kingston. ¿Cuál es el problema aquí? Varios luchadores de los que estaban originalmente involucrados en la lucha no pudieron conseguir sus visas para viajar a Inglaterra, por lo que se tuvieron que quedar en los Estados Unidos. Así que hay varios participantes que están medio random metidos en la lucha, pero eso no la hace menos divertida ni tampoco la hace menos violenta. Del combate anterior, lo que se dijo, tómese y llévese al siguiente nivel. En un combate que, como es batalla campal, ve pues muchos más spots y mucha más violencia, y que también involucra el uso de diferentes objetos como el vidrio, por ejemplo, que en mi opinión es más peligroso que el alambre de púas y las tachuelas porque se puede perder entre la piel, lo que es bastante peligroso para los atletas, y también es pues más punzacortante porque es más afilado y más pequeño, es más difícil de controlar. Si bien quizá no es tan visceral, quizá si te rasgan con vidrio en la cara no se ve tan brutal como si te rasgan con alambre de púas, pero sí puede tener efectos mucho más largos y más peligrosos a tu salud. Además, esta lucha también ve spots brutales contra escaleras, mesas, sillas, todo lo que está en turno. También se ve el uso de tenedores. Es una lucha bastante visceral y también tiene varios spots que, eso aparte de violentos, son muy creativos. Es una lucha súper divertida y súper intensa de ver, que también tiene particularmente un spot dificilísimo de ver donde con pequeñas varillas de madera, de aquellas que se usan para las banderillas, estas salchichas empanizadas que se consumen mucho en Estados Unidos, a Jon Moxley y Dean Ambrose se le clavan todas en la cabeza. El nuestro Penta las toma todas, se las pone en la cabeza y a través de varios golpes eventualmente quita las manos y las astas están pegadas en el cráneo de Moxley, cosa que no solo me da escalofríos cada vez que la veo, sino que también cuando vi esta lucha en vivo con mi novia la hizo llorar a la pobre, porque sí, esto pues es bastante brutal. Junto con ello, el combate además conlleva mucho caos, lo que hace que no solo los spots sean peligrosos, sino que sean confusos para la audiencia y que te saquen mucho de tu área de confort. Y te cuento una tremenda historia del lado no serio del pro wrestling contra el lado más brutal del mismo. Es un choque entre la gente que se divierte con las luchas y la gente que hace violencia en las luchas, chocando para, pues digamos, demostrar que pues todo es un poco de lo mismo. Es un combate que me encanta, al que siempre le he decidido dar 5 estrellas de 5 y también 10 calaveritas de 10 porque es bastante violento y bastante difícil de ver. Se los recomiendo mucho. Número 8, la Blood and Guts de AEW del 2023 entre el equipo Blackpool Combat Club contra el equipo de la élite. Este es un combate que tiene un lineup también medio curioso porque Bryan Danielson tuvo que salir de la lucha lesionado lamentablemente, con Pac o Neville tomando su lugar, y que vio a dos equipos que venían construyendo una rivalidad brutal chocar entre sí. La élite fue el punto brillante de la parte media del año de AEW en 2023, un año donde después del tremendo Revolution que tuvieron, como que el producto parecía estarse cayendo y de cara a Double or Nothing no había nada interesante hasta que este feudo entre la élite y el Blackpool Combat Club comenzó. Empezando primero, de hecho, desde Hangman contra Moxley, pasando por Double or Nothing en un combate campal también de Anarchy in the Arena súper violento y llegando a esta lucha Blood and Guts, que creo que no es tan buena porque tiene muchos puntos muy lentos y muy aburridos, pero que aún así es violenta como la chingada. El combate esencialmente toma dos rings, como en Wargames los encierra en una jaula, y se encarga de convertir todos los dos rings en áreas inhóspitas. Tachuelas por acá, vidrio por allá, una cama de fakir por el otro lado, mesas, escaleras, convierten a esta lucha en un combate violentísimo que además, como decía, pues está rodeado de una jaula, entonces también tiene ese factor agresivo de encierro que muchas veces las luchas de jaula aportan. Además de que como es una batalla campal, también ves spots muy creativos y muy violentos por todos lados, incluyendo grandes momentos de habilidad atlética por parte de los Young Bucks, que creo que son de los MVPs de esta lucha, y está muy en el dominio de los participantes, porque también tenemos a Hangman Page, a Kenny Omega, Jon Moxley, luchadores que son pues muy buenos maniobrando el estilo deathmatch y el estilo violento. Es una lucha que es muy entretenida de ver, sobre todo la primera vez que la ves, ya luego como que le vas encontrando muchas imperfecciones, pero no quita el hecho de que es una lucha 10 calaveritas de 10. Creo que el spot más brutal del combate definitivamente tiene que ser cuando Jon Moxley lanza a Kenny Omega contra una cama de fakir, una cama de clavos, y la cama no solo le rebota en la espalda, sino que cae encima de Omega y le rasga todos los brazos y todos los hombros. Bastante brutal la imagen en un combate que también
a lo largo de toda su duración es tremendamente brutal. Número 7, Jon Moxley contra Hangman Adam Page en AEW All In 2025. Repetimos lucha, cambiamos de año, en un combate que de hecho yo fui a ver de manera presencial y estoy muy contento porque siempre había querido ver una lucha violenta en vivo, siempre había querido ir a un pay-per-view en vivo y todo se me cumplió al mismo tiempo. Y qué experiencia tan surreal es ver un combate de estos en vivo y sentir esa piel tuya erizarse y toda esa adrenalina que conlleva. No me imagino lo que será vivirlo. Jon Moxley y Hangman Adam Page venían culminando lo que había sido el peor reinado de campeón mundial de la historia de Jon Moxley, o de parte de Jon Moxley en este caso, en 2025, y se enfrentaron en el main event del WrestleMania de AEW All In, en lo que se presentó como un combate violento porque ya había el precedente del combate violento y no podíamos tener una lucha mierda otra vez contra Moxley, porque pues Samoa Joe fue mierda, porque pues Swerve Strickland fue mierda, porque pues Copeland fue mierda, puta madre, los Dead Riders fueron horribles. Pero independientemente de eso, más horrible fue todo lo que se hicieron a sus cuerpos Mox y Hangman, y como yo lo pude ver de manera presencial. Si no me creen, observen esta bellísima foto en la que yo aparezco en la entrada de Jon Moxley. Sí, ese soy yo. Y más allá de eso, que es algo bastante divertido, tengo que admitirles que este combate es brutal en cámara y en persona, porque ya lo he visto de ambas maneras. Se repiten bastantes cosas de la lucha entre Mox y Hangman en Revolution, pero se llevan al siguiente nivel. Por ejemplo, el spot del tenedor se repite, pero ahora directamente de frente a la cámara, cosa que yo cuando vi en vivo, yo la vi de frente, o sea, yo estaba en cuarta, quinta fila y lo vi muy de cerca y como que por alguna razón la gente que estaba a mi alrededor no se puso de pie, no captaron lo que iba a pasar. Así que yo me puse de pie y lo vi perfectamente sin que nadie me estorbara. Fue espantoso. Bastante horrible, y que después evoluciona en lo de siempre: mesas con alambre de púas, sillas con alambre de púas, vidrio roto, se arrastran a través del vidrio roto de maneras bastante brutales, todo acompañado por una invasión al ring bastante entretenida de Bryan Danielson, de los Dead Riders y también de Darby Allin, en una lucha que sí está algo overbooked, pero que de manera justificada, porque de nuevo es la culminación de una historia bastante compleja y bastante violenta. Todo después culmina con una cama de Fakir, que hace su aparición por segunda vez en esta lista y por segunda vez en la historia de AEW, que lleva a varios spots bastante asquerosos, sobre todo de parte de Hangman Adam Page, que cae de cabeza 3 veces en la pinche cama de clavos, cosa que le sacó un infarto a mi mamá, que ante la desesperación de que no le escribía: mamá, ya nos vamos, ya terminamos, porque fuimos mi hermano menor, yo y mi familia a Dallas para el evento, y pues mis papás estaban al pendiente: ¿por qué no han salido si llevan tantas horas en Dallas? Pues mi mamá googleó, se metió a Facebook, buscó AEW All In Texas y le salió el clip de Jon Moxley siendo brutalmente azotado contra la cama de Fakir, en lo que ella me confesó fue uno de los momentos más escalofriantes y aterradores de su vida, lo que también es otra anécdota graciosa de este AEW All In Texas, que culminó con Jon Moxley siendo nada más y nada menos que colgado, vivo, por una cadena. No hay otra forma de decirlo, esencialmente eso es lo que pasa, y Moxley se rinde después, liberando el campeonato de AEW, liberándonos a nosotros como afición de su pinche reinado horrible y entregándonos una de las mejores luchas de todo el 2025, 5 estrellas también, 10 calaveritas de 10 también, un combate difícil de ver y muy visceral que superó de alguna forma al anterior. Número 6, Toni Storm contra Mariah May en el Hollywood Ending de Revolution 2025. Esto es más complicado de explicar de lo que pensaba. Esta es una lucha diferente, definitivamente. Esencialmente un concepto de Falls Count Anywhere, Street Fight, donde las caídas pues cuentan como en todos lados, como dije anteriormente, que carga el contexto de la mejor historia jamás contada en la división femenina de AEW y de lo que es además la lucha más brutal que yo he visto entre dos mujeres. No, nunca he visto una exploding deathmatch de las Joshis en Stardom, pero en Norteamérica al menos jamás se había visto algo así, probablemente jamás se ve algo así en mucho tiempo, en un combate en el que Toni Storm y Mariah May involucran todo tipo de cosas para sobresalir y para contar su historia. Y se nota que hay un esfuerzo extrahumano por parte de ambas mujeres que quieren cerrar su capítulo de la mejor manera, porque criminalmente y famosamente este pay-per-view fue muy criticado por 2 razones. Porque ellas no fueron el main event del pay-per-view y porque de hecho tuvieron muy poco tiempo para contar su historia, por lo que esta es una lucha de esas de vas y vas y vas y más y más y más y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, que empieza sencillito en la rampa, con además una presentación increíble, por cierto, y que va de spot en spot duro. Por ejemplo, Mariah May temprano en la lucha sufre un botch que se me hace dolorosísimo de ver, donde
tira unas patadas voladoras en la rampa, pero se resbala, entonces cae mal de cabeza y de espalda, lastimándose fuertemente, y se ve que durante la lucha su espalda le molesta. Después Toni Storm sufre una pile driver sobre los escalones metálicos, sangrando, evidentemente un blade job, pero muy bueno, muy profundo, sangra bastante. Y luego la lucha ahora sí se pone violenta, con lo que es primero un Donnybrook Style Fight, que para los que no sepan, Donnybrook Style Fight es una lucha, no se crean, el Donnybrook es la pelea de bar. Yo me equivoqué de palabra, pero en Inglaterra se acostumbra mucho este tipo de pelea callejera. Recuérdenme el nombre si es que alguien se lo sabe, donde esencialmente las personas se llenan las manos de cinta adhesiva o de algún tipo de adhesivo y después las meten a cubetas de vidrio para tener los puños llenos de vidrio roto. Pues Toni Storm y Mariah May hacen esto. De hecho, Mariah May la caga durísimo en este spot, porque pues tradicionalmente lo que tienes que hacer es enrollarte toda la muñeca y la mano completa, meter la mano y pues ya estás cubierto. Mariah May solo se cubre los nudillos, por lo que ella rompe a vergazos una botella de champaña de vidrio con la mano completamente descubierta y le empieza a sangrar. Después de eso, ambas mujeres se golpean con los puños llenos de vidrio. Tenemos un spot donde Mariah May, pues sí, le rompe una botella de vidrio de champaña en las entrepiernas a Toni Storm, no sé cómo mejor decirlo. Los narradores tampoco supieron decirlo, los otros analistas que he visto hablarlo no supieron tampoco cómo decirlo. Y el combate sigue, más vidrio, más brutalidad. Creo que también se involucra un spot con alambre de púas, pero para este punto ya no me acuerdo. No es con alambre de púas, sino que más bien se riega el vidrio que se utilizó antes para la pelea en el ring y también caen encima de eso. El combate además tiene un visual visceral y brutal donde el maquillaje de Toni Storm, al ser blanco, con toda la sangre se mezcla y se hace un color como grisáceo, cafezoso, asqueroso, que es horrible de ver, en uno de los combates que peor me han hecho sentir de mi vida, y que si bien no tiene quizá otros spots más violentos, como si esto no fuera suficiente violencia, ¿verdad? Sí es romántico en un sentido y emocionante en un sentido en el que otros no. Mi novia lo vio en su momento y me dijo, es que, ¿sabes? Tiene ese tacto femenino muy particular donde las cosas se sienten y se sienten de otra manera, porque no es el típico se me pone la piel de gallina y me tenso de la violencia, sino que más bien es hasta aterrador en un sentido en el que Mariah May está luchando, está llorando casi toda la lucha. Toni Storm parece que siempre está en shock. Y para cuando todo termina, las dos solo se abrazan de la experiencia tan brutal que vivieron juntas, tanto como personajes como personas, en un combate que, si yo te pudiera recomendar 3 luchas de esta lista, este sería uno de ellos. 10 calaveritas de 10, también 5 estrellas de 5. Una de las mejores luchas de todo el 2025. Número 5, Chris Jericho contra Nick Gage en AEW Fight for the Fallen 2021. Aquí no me voy a tardar tanto, lo voy a decir rápido. Esencialmente, Chris Jericho estaba en un feudo contra MJF después de haber sido parte del mismo stable durante un tiempo, y MJF aplicaba mucho algo antes, que era que para tú poder luchar con él tenías que cumplir con ciertas tareas. Y una de las tareas de Jericho fue tener una deathmatch contra el rey del deathmatch, Nick Gage, un cabrón que esencialmente en algún punto de su carrera un cabrón que en algún punto de su carrera se murió en medio de una lucha porque un tubo de vidrio de estos que se ponen en los lugares, espacios públicos, le pegó en la cabeza y le rajó el cuello, matándolo por unos minutos, pero lo resucitaron en un helicóptero y lo llevaron a un hospital, y que en este caso vino a torturar a Chris Jericho. ¿Cómo? Cortándolo con un rallador de pizza, primero en el brazo, después en la frente, azotándolo con tubos de vidrio y también, que no se diga que no, tragando castigo de por medio, incluyendo lo que es el spot más fuerte de la noche, en mi opinión, una hurracarrana que lo ve girar y caer sobre una cama de vidrio planteada entre 2 mesas. Esta lucha es brutal, carajo, es difícil de ver y es lo que fue una lucha demasiado violenta, en mi opinión, para un Chris Jericho que tenía 51 años y que además el combate cuenta una buena historia, porque Gage es un buen luchador y porque Jericho, cuando le echa ganas, pues todavía puede hacer las cosas bien. Este sí es un combate mucho más de cagadero, no diría que es una buena lucha, o sea, es una buena lucha, pero no es una lucha como las pasadas 5 estrellas, legendaria, con una historia muy profunda, no, simplemente es violencia por el bien de tener violencia. Es un combate muy surreal, pero bastante entretenido, al que también le doy 10 calaveritas de 10. Número 4, Hangman Adam Page contra Swerve Strickland en AEW All Out 2024. Y aquí tomamos todo lo que hemos dicho anteriormente y lo llevamos a un siguiente nivel, en un combate de jaula que además técnicamente es sin sancionar y que ve
un tipo de brutalidad distinta. Así como les dije que lo de Toni Storm contra Mariah May es distinto porque es más sensible que solo violento, Swerve contra Hangman en All Out es más sensible, pero porque es brutal en un sentido distinto. Normalmente el deathmatch wrestling y las luchas violentas de las que vamos a hablar en los TikToks, en los shorts, en Instagram, aquí mismo en YouTube, son brutalmente difíciles de ver porque implican sangre, cortadas, alambre de púas, vidrio, tachuelas, objetos punzacortantes que pues son cosas que podemos entender. Todo el mundo se ha cortado las manos, a todo el mundo le han sangrado los dedos. Imaginártelo en tu espalda, en tu abdomen, en tu cara, en tu frente, pues es difícil, es doloroso. Pero este combate transmite un tipo de dolor diferente porque no se enfoca en la sangre ni en la brutalidad de algo demasiado vistoso, sino que Hangman y Swerve, para darle un sentido de realidad todavía más grande a su lucha y un sentido de personalidad, o bueno, de que esto es más personal todavía, buscaron spots que no son dolorosos de ver porque sean sangrientos o vistosos, sino porque son peligrosos. Hangman y Swerve esencialmente se golpean con fuerza y más que llenos de sangre acaban llenos de moretones, llenos de marcas y llenos de lo que parecen huesos rotos en todo su cuerpo tras golpes sobre bloques de concreto, tras golpes con objetos contundentes bastante duros, tras caídas brutales sobre sillas y espacios sobre los que una persona no debería de caer, en una lucha que es difícil de ver en un sentido muy distinto. Leo hace poquito me aventó el chiste de, no me acuerdo específicamente qué combate, creo que fue Kyle Fletcher contra Hangman Rampage, me dijo, ¿sabes qué? Que es como retiro religioso. No te lo puedo platicar, tienes que verlo y vivirlo para entenderlo. Y creo que la violencia en Hangman contra Swerve se tiene que ver para entenderse. Porque es muy real, es muy particular y es como nunca yo he visto una lucha violenta en mi vida. Sin embargo, creo que hay otras que lo llevan un poco más allá, porque se pusieron de acuerdo para cosas pues, que en su espectacularidad sí son más violentas, pero no le quitan el mérito a esta lucha que es única en su especie y que se queda en este cuarto lugar como una de las luchas más violentas que yo he visto en toda mi vida. Número 3, Kenny Omega contra Jon Moxley en Full Gear del 2019. Cuando AEW recién comenzó, hubo 3 luchas que mandaron el mensaje de que en All Elite Wrestling tú vas a poder ver lucha violenta y bastante violenta. La primera de ellas fue Kenny Omega contra... No, la primera de ellas fue Jon Moxley contra Joey Janela en en Fyter Fest 2019. Disculpen mi memoria. La segunda de ellas fue Kenny Omega contra Joey Janela en AEW Dark. Y la tercera de ellas fue Jon Moxley contra Kenny Omega. Un combate que no solo creo yo es bastante infravalorado, sino que mucha gente se olvida de lo violento y agresivo que es. Porque desde entonces AEW pues evidentemente tomó esta primera lucha para poner un estándar y constantemente seguirlo superando. Y si bien creo que ha habido spots más violentos, es raro encontrar una lucha tan violenta. Porque vamos a ver y lo vamos a ver más adelante con el segundo puesto de la lista y con algunos de los anteriores, hay combates que sí involucran cosas más violentas, pero que no son tan violentas a lo largo de la misma lucha. Pero en Omega contra Moxley, esencialmente tú tienes tu lucha violenta tradicional, que empieza pues con lo de siempre, sillas, botes de basura, palos de kendo, luchando, peleando en el público, y que luego poco a poco va escalando de una manera sutil pero brillante, porque ellos saben que esta lucha la están viendo en su mayoría fanáticos de WWE o fanáticos de Ring of Honor, de New Japan Pro Wrestling, que no acostumbran a este tipo de combates. Y esos mismos fanáticos quedaron completamente en shock cuando la lucha después escala al uso de una cadena de metal bastante grande, al uso de una bolsa repleta de vidrio encima de la cual caen los luchadores y a través de la cual Jon Moxley se arrastra a medio francotirador en una de las escenas más brutales que he visto en mi vida, porque todos sus brazos se cortan y su pecho. También un bate y una escoba cubiertas de alambre de púas que brutalizan a ambos luchadores. Y finalmente la cereza en el pastel para este combate, una cama de alambre de púas como yo rara vez he visto y he visto en clips de empresas súper extremas como GCW o las que se hacen aquí en México, se me olvidó el nombre, no me acuerdo específicamente, es algo 40 creo. Y esa cama de alambre de púas esencialmente es una cama enorme de alambre de púas sobre la cual Moxley y Omega caen al mismo tiempo y se quedan atascados en ella. Tiene que salir todo el crew a sacarlos y despegarlos, dejando piel, dejando sangre y dejando una parte de ellos mismos en lo que es el spot de 3/4 de la lucha, porque todavía después se estrellan contra más cosas, se golpean con más objetos y terminan la lucha en
cima del ring descubierto, las tablas de madera completamente lisas para su uso. En un spot, bueno, en un espacio en el que Kenny Omega de entrada acaba con la mitad de su cara desmadrada, porque si ustedes ven fotos y videos de Omega después de esta lucha, él está puteadísimo porque se avienta un Phoenix Splash y a la hora de girar, pues Moxley se va a quitar, Omega va a caer directo en las tablas, Omega cae de cara y todo su pómulo derecho queda destrozado y empieza a sangrar de aquí y toda esta parte de acá se le queda completamente morada y después cae de cabeza sobre la misma madera para concluir lo que fue la primera lucha verdaderamente violenta y famosa de AEW, que empezó un trend que hasta ahora sigue y que no ha decepcionado, pero dejando un estándar y una vara altísima que si a mucha gente se le ha olvidado, les recomiendo que vuelvan a volver a vivir para que recuerden lo verdaderamente violenta que es esta lucha. Número 2, Sting y Darby Allin contra los Young Bucks en la última lucha de Sting en Revolution 2024. Aquí se les voy a dejar muy simple para no hacerles el cuento largo. Esencialmente, Darby Allin le dijo a Sting, de 60 y tantos años para ese entonces, que en su lucha del retiro él haría todo lo posible porque Sting tuviera un retiro digno de su carrera y el más legendario posible. Su solución para esto esencialmente fue tomar una escalera muy alta, meterla en el ring, escalarla y lanzarse sobre ¿qué? Dos pares de mesas, es decir, dos pares de sillas, perdón, es decir, 4 sillas de metal acomodadas una detrás de la otra que hospedaban una cama o placa de vidrio enorme que tuvo que ser cargada entre 2 personas, sobre la cual Darby Allin cayó desde el ring y la escalera, en un spot que honestamente yo personalmente considero el tercer spot más violento que he visto en mi vida y más peligroso que he visto en mi vida después de las 2 caídas de Mick Foley en Hell in a Cell 1998, por el simple hecho de que Darby Allin, y ustedes pueden verlo en el video, al caer sobre el vidrio, pudo haber muerto. Y no es una exageración. Si ustedes ven la caída pueden ver 2 cosas. Uno, que Darby Allin al caer empieza a sangrar esencialmente de todo el cuerpo, tal cual su espalda entera hace esto y empieza a sangrar, por lo que Darby sencillamente pudo haber muerto desangrado por cortadas en el cuerpo, pero pues no pasó porque el ring crew, sabiendo lo que iba a pasar, inmediatamente llegan y lo empiezan a vendar y a sacarle el vidrio que pueden. Y segundo, también pueden ver que en su hombro izquierdo, en la parte superior, Darby tiene un pedazo de vidrio como de este tamaño, que es del tamaño de su plato, creo que es el omóplato, si no es, no, el omóplato creo que es otra cosa, pero es de la espada derecha, de esta parte de la espalda, tan grande que parece que es pues, carne cruda esencialmente. Y digo, sí, este spot es el que particularmente hace que esta lucha llegue tan arriba, porque genuinamente yo cuando la vi, yo pensé que Darby se iba a morir, por lo que sí, pues eso técnicamente es más violento que todas las cosas de las que hemos hablado anteriormente, pero no solo se queda ahí. Sting también atraviesa una cama de vidrio, Flair se ve estrellado y pateado por los Young Bucks, y también hay varios spots sobre mesas contra escaleras en un combate que hizo literalmente de todo lo posible por con tal de que el retiro de Sting fuera lo más especial que se pudiera. Es una lucha súper visceral y súper violenta que les recomiendo mucho que vean y que se queden en este puesto por el spot que desafió literalmente la muerte de Darby Allin, pero porque también se reconoce mucho el esfuerzo de todos los involucrados que sufrieron de golpes bastante peligrosos en un combate que es muy peligroso, muy violento y que yo les recomiendo a todos que vean porque genuinamente nunca van a ver algo como lo que se hizo Darby Allin en esta lucha. Número 1. Hangman Adam Page contra Swerve Strickland en Full Gear 2023. Sin embargo, aunque Hangman Adam Page y Swerve Strickland pues no se iban a morir en su lucha en Full Gear, tampoco bajaron las revoluciones en un combate que dura 40 minutos de pura brutalidad. Esta es la lucha violenta. Punto. La lucha más violenta de la historia de cualquier promoción mayor en Norteamérica. De nuevo, recuerden, ECW no es una promoción mayor. Y quizá la deathmatch que cambió la visión del mundo sobre el deathmatch, porque de por medio tuvimos una de las 10 mejores luchas de todos los tiempos y de por medio tuvimos un momento histórico para AEW y para el wrestling en general. Verán, Hangman Page y Swerve Strickland estaban en un punto bastante negativo de sus carreras para este entonces. Hangman venía de haber sido parte del main event y de haber caído muchísimo en la cartelera, encontrándose sí muy bien posicionado, pero no en la zona en la que se debería de encontrar la cara de tu empresa. Y Swerve Strickland llevaba mucho tiempo en AEW tratando y esforzándose por encontrar un lugar en el main event de la empresa en una época en la que, para septiembre del 2023, Swerve decía yo seré el primer campeón negro de la historia de AEW y nadie le creía. Sin embargo, todo cambió con esta lucha justificada por el hecho de que Swerve Strickland invadió el hogar de Hangman Adam Page y se tomó fotos con su bebé, además de que le aventó ropa encima y pues esencialmente hizo teases de que lo iba a matar
por lo que la rivalidad escala rapidísimo y muestra lados muy oscuros de Hangman Adam Page, top babyface de la compañía, y lados muy brillantes, e inteligentes me refiero, de Swerve Strickland en esta rivalidad, que culminan en un combate que lo tiene de todo y todo el tiempo. La lucha empieza a 10,000 por hora, con Hangman Adam Page atando a Swerve Strickland con cinta de las manos, y va a sonar muy exagerado en caso de que no lo hayan visto, pero llenándolo de grapas, engrapándole la espalda, el cuerpo y la cara también, los cachetes, en una imagen que es visceralmente espantosa y que dura como 3 minutos. De ahí que viene golpes y estrellones de cabeza contra estructuras de metal que abren por completo la parte de arriba del cráneo de Hangman Adam Page de manera no planeada, evidentemente. Un Death Valley Driver contra un bloque de concreto bastante brutal, es decir, un Death Valley Driver te hace caer de nuca, por lo que Hangman Page cae de nuca contra un bloque de concreto. Golpes después con alambre de púas, contra mesas de alambre de púas y un spot de vidrio asquerosamente violento donde Swerve Strickland le llena la espalda de vidrio a Hangman Adam Page solo para lanzarse en 450 y caer espalda contra espalda haciendo un sándwich con un montón de vidrio roto de por medio. Esta es la lucha más violenta que tú puedes encontrar en una promoción mayor en Estados Unidos. Esto que les acabo de platicar solo es como la mitad de la lucha, luego se sigue poniendo peor. Y es un combate que es brutal en otro sentido de la palabra y que de nuevo, a comparación de las demás luchas, nunca se frena, porque las demás luchas, normalmente en el deathmatch, el error más grave que puedes cometer es que empiezas demasiado arriba y luego no sabes mantenerte. Normalmente las luchas deberían de ir escalando, como por ejemplo Hangman contra Mox. Sin embargo, Swerve Strickland contra Hangman Adam Page fue esa ocasión en la que se empezó muy intenso y se mantuvo esa intensidad por 40 minutos. No que en las otras luchas sea un error per se empezar más arriba de lo que terminas, pero nunca, yo jamás he visto una lucha en la que yo diga es que no habría un solo spot que conozca yo a alguien que podría tolerarlo. Porque sí, luego sale el pensamiento pendejo, ¿no? De que, yo podría caer sobre una silla. Yo tal vez podría tragarme un batazo con alambre de púas si me pagaran mucho dinero. Pero aquí yo no sé quién sería capaz de sobrevivir a una guerra como esta. Y un detalle de una guerra como esta, que además es una guerra larga de violencia tras violencia, tras violencia, tras violencia, tras violencia, que yo le he enseñado a todos mis amigos que creen que las luchas son falsas, que yo le he enseñado a muchos de mis amigos que nunca han visto pro wrestling y siempre la reacción es la misma. Shock, piel chinita, adrenalina hasta arriba. Y como dijo un compañero mío, que no creo que vea esto, pero si estás viendo esto te saludo, Hector. Alguna vez dijo mi amigo Héctor, tal cual, en un combate que es y que parece lo que sentirían los gladiadores en Roma cuando su vida estaba en juego. Porque Swerve y Hangman tienen todo en contra y un enorme peligro de por medio para salir gravemente lastimados, pero siguen andando por amor al juego, por amor al negocio, por amor a la audiencia y también por su coraje y su valentía de ser los mejores, cosa que se vio reflejada en los pushes que recibirán en los próximos años y que impactaron para siempre las carreras de ambos. Cuando hable de esta lucha en el top 100 luchas de todos los tiempos, hablaré un poco más del sentido narrativo y del impacto que tuvo en las carreras de ambos, pero hoy podemos quedarnos con el hecho de que es la simple y sencilla lucha más violenta que tú puedes encontrar, quizá con excepción de Mick Foley contra el Undertaker en Hell in a Cell, de toda la historia de las promociones mayores de Estados Unidos. Si el video te gustó, como siempre, te agradecería muchísimo si me dejas un like, un comentario y que te suscribas, porque no al canal, porque te recuerdo que todavía faltan 2 videos más de WrestleTober aquí en YouTube y que hay otros 2 esperándote en la parte de atrás, además de que subo contenido todas las semanas. También te recuerdo que si te gusta este trend de WrestleTober para hablar de lucha violenta en octubre, puedes seguirme también en TikTok y ver mis YouTube Shorts, donde estoy hablando de una lucha violenta todos los días, cubriéndola tanto aquí como en TikTok. También te pido que me platiques, ¿por qué no? ¿Qué luchas de AEW crees que hicieron falta? ¿Qué otras luchas de AEW crees que son súper violentas? Platícamelo en los comentarios para que la audiencia pueda irlas a ver toditas. También, como siempre, agradezco finalmente a mis patrons, quienes con su suscripción a $3, a través de ellos es que este canal puede seguir sucediendo, es a través de ellos que de hecho WrestleTober puede suceder porque es a través de ellos que voy a poder ver New Japan World para varias luchas del WrestleTober que van a estar incluidas en este mes y es a través de ellos que este sueño sigue cumpliendo. Muchísimas gracias a todos por su apoyo, de verdad los aprecio con todo mi corazón. Sin más que decir, yo soy J. Servín de TRW Top Rope Wrestling. Te doy la bienvenida a WrestleTober en caso de que no hubieras empezado conmigo el mes y también si llevas aquí te agradezco por quedarte, nos seguiremos viendo a la próxima.